interesante porque dice, no sé si me dejaron una hora. ¿Cuáles son las características de la sexualidad? Y están ahí, características de la sexualidad. La sexualidad tiene historia, pero tiene dos tipos de historia. Una historia individual y una historia colectiva. Entonces, individual, yo tengo mi historia de sexualidad, cómo empieza mi sexualidad. Cada uno tiene su historia. Y en el aspecto colectivo, diríamos que la sociedad tiene su historia. ¿Por qué? No es lo mismo el concepto de sexualidad en el siglo XXI que en el siglo XVIII, XVII. ¿No se dan cuenta? Esa es la historia de la sexualidad. No es lo mismo. Voluptuosidad. Tienen la respuesta a este tipo. Una persona es voluptuosa, sí es voluptuosa, pero va a depender de qué, de estos estímulos externos e internos. ¿Cuándo decimos que se manifiesta eso? Cuando hay atracción, ¿no? Entonces, si yo le agarro, quizás así no sienta nada, pero si yo le cojo la mano, siento una sensación rara. Y si ella me mira, pero me mira con esos ojos que ya ustedes saben, se pueden imaginar cómo debo estar yo, ¿no? Y se pone piel de gallina, es una sensación interesante. ¿Por qué piel de gallina? Es la misma respuesta al frío. ¿Se acuerdan? Si yo tengo un hielo acá, me pongo en contacto con hielo, o si no, cuando uno se baña, ¿por qué la respuesta de piel de gallina? ¿Por qué? Porque es una respuesta de rechazo, porque al haber frío, ¿qué cosa hay? Se cierran los poros, y al cerrarse los poros impide que salga el calor y entonces nos cubrimos. Es una protección, hasta cierto punto, es una protección interesante del organismo. Entonces, miren ustedes, cuando hablamos de voluptuosidad, es una sensación a estímulos tremendos. Yo me acuerdo una persona me dijo, me miró, dice, con qué entusiasmo. ¿Por qué? Le había mirado a una chica, pero ya no, entonces dije, pero se sintió con piel de gallina, toda una reacción fisiológica interesante. Trascendencia. La sexualidad es trascendente porque queremos trascender, queremos ir más allá de los límites deseados con normalidad. Lenguaje. La sexualidad tiene lenguaje, y un lenguaje sugente. Si yo le diría a la boca así, suavecito ahí, ustedes me miran y seguramente que si es algo así de contenido sexual, seguramente es no algo verdad. Pero si no, obviamente no está murmurando, pero se nota la murmuración, ¿no? Es un lenguaje simbólico de la sexualidad, muy importante. Reacción paradójica, bueno, se llama eso cuando uno tiene, se sabe que la sexualidad es un culto a la belleza, un culto al amor, todo eso, ¿no? al arte, pero también se sabe que en nombre de la sexualidad, ¿qué se hace? Se viola, se tiene alteraciones o delitos contra la libertad sexual, una serie de cosas, acoso sexual, todas esas cosas, a pesar que tenemos una sexualidad tan hermosa, sin embargo hay gente mañosa, ¿no? Le gusta meter la mano. Ya se acuerdan, ya saben quién es. Ya saben, tal día. Genitalidad y pornografía. Eso es lo que estábamos conversando en la mañana, un poco para afirmar. Genitalidad o coitalidad. El animal tiene coitalidad y genitalidad, sí señor, pero no tiene sexualidad. Esa es la diferencia entre el ser humano y los animales. Genitalidad, miren, yo expreso a través de mis genitales mi sexualidad, porque penetro, pero ¿acaso me basta penetrar? No, señores. Si yo quiero, me voy a ver, ya, listo, ¿qué es eso? Eso no es sexualidad. Mi esposa quería que es eso. Si le llevando a dónde. Claro, es así. Pero si yo le adorno, le digo así, le digo, y le bajo y le subo a esa cosa, a ese arte. Lo que yo practico mi sexualidad,
cada uno de ustedes no practican, por cierto, no practican sexualidad. Entonces sus pasiones van cuando practican sexualidad, ahí tienen que ver cómo practican su sexualidad. Y si cuando hay confianza le va a decir, no hago esto, no le hago esto, entonces usted va a decir, y por eso hay alteraciones de la esfera sexual. Ojo, por si acaso, hay pacientes muy serios cuando hay problemas, y será motivo cuando ustedes lleguen a ese curso, se van a dar cuenta cómo es el problema de la sexualidad. Pornografía, cuando, fíjese, nosotros somos voluptuosos normalmente, pero esta pornografía ya exagera la nota y uno quiere fantasear, idealiza mucho, pues llega a una utopía tremenda de la genitalidad. El sentido de la sexualidad humana. ¿Por qué decimos sentido? ¿Se acuerdan que el iniciador de la logoterapia? ¿Quién fue el iniciador de la logoterapia? A ver. ¿No se acuerdan? Frank, o Víctor Frank. Víctor Frank habla del sentido de la vida. Y aquí se está hablando del sentido de la vida. ¿A dónde está orientado la sexualidad? ¿Cómo es mi orientación? Como yo pienso, así va a ser. Y si yo pienso que mi sexualidad solamente es genitalidad, simplemente hago como caballito, y termina mi sexualidad, porque así pienso yo, dependiendo de cómo es mi orientación sexual. ¿A dónde va? ¿A dónde voy yo? ¿Qué pienso? Si no doy crédito a lo que soy humano, la vida es así, hay que disfrutar, hay que tener 3 hombres, 3 mujeres, ya, la vida es así. Así va a desarrollar su sexualidad. Entonces va a depender el sentido de darle ese sentido a la sexualidad. Hacia dónde va, entonces tiene que ir orientado a las visiones. Esta es una cosmovisión diferente de lo que entonces se han venido varias visiones. Una visión de la sexualidad. ¿Qué dicen los occidentales? Nosotros somos occidentales. ¿Está o banalizada o está ensalzada? Hay una exaltación y una banalización de la sexualidad. ¿Qué dicen? Banal, banal significa sin importancia, es banal, sin importancia, no tiene valor. Es algo banal, sin importancia. Y ahí está, no le interesa. Mientras que la otra es el polo opuesto. Le da importancia. Sexo por aquí, sexo por aquí. Hay una hiperrealización de la sexualidad al máximo. Entonces, los polos opuestos están tan distantes que necesitan llegar a su punto medio. El gran problema es no poder llegar a nuestro punto medio. Una visión trascendente. Yo quiero trascender, yo quiero llegar más allá, ¿no? Más allá de los límites que yo me concedo, que la sociedad me concede. Una visión higiénica, una visión hedonista. Hedón significa placer, una visión hedonista, puro placer. A mí no me interesa qué es la ciudad, para tener placer, como decíamos, solamente placer, eso es lo más importante, todo esto no me interesa. Entonces, el sentido de este ser humano es simplemente el placer. Doctor, pero usted lo está tomando como una connotación negativa al placer. Placer también hay interacción entre dos personas, que se agrega endorfinas, dopaminas, serotoninas. Por eso hay esa amistad en pareja. Placer también hay en comer, en la alimentación. ¿Usted cree que no? Esa fue la intención de mi respuesta. Claro. No, pero la visión hedonista, ¿sabe qué significa hedonismo? No, es que usted está confundiendo. ¿Qué significa hedonismo? ¿Qué significa marxismo? ¿Qué significa ideología? Cristianismo. ¿Qué significa eso? Ismo. Eso es lo que usted no entiende. Yo no estoy diciendo que el placer es malo. Al contrario, el sexo, más bien hay una idea muy torpe en la sociedad que dice que el sexo solamente es para procrear.
¿Cómo que para procrear? O sea que yo, por ejemplo, ya no procreo con mi esposa. Sí, entonces ya no hagamos sexo, ya no tengamos sexo. Como hermanitos no vivamos. Sí. Nadie está diciendo lo contrario. Está confundiendo esa visión hedonista. Hedonismo significa todo es placer, todo. A eso bueno. Pero con la distorsión así el problema, ¿no? La distorsión es placer. Claro, el problema es ¿quién quiere tener placer? El hedonismo, la palabra hedonismo tiene connotaciones totalitarias, por hablarles. Visión antropológica cultural. Normas que regulan, es otra visión, ¿no? Antropológica. También de la sociedad, referencia al relativismo ético. Ideología es otro término que nosotros manejamos ahí y es bueno saberlo, es un problema muy serio. Y básicamente en la ideología de género hay dos conceptos básicos: sexo y género. El sexo es biológico y el género es un constructo social. La sociedad es que construye qué significa género. Ya lo ha dicho su compañero en el curso de la exposición. Ahí está placer y felicidad, es lo mismo placer y felicidad, y ahí está usted lee, reducir la felicidad al placer. O sea, para mí, la felicidad es placer, punto, nada más. Eso es el problema. Ese es el problema. No es que yo no puedo tener placer, entonces no soy feliz. No, justamente yo tengo placer y soy feliz. Pero todo, reducirlo al placer y que ese placer me produce felicidad, ahí está el detalle. Creo que ese es el concepto que se debe tener. No es un concepto diferente, decir, no debe haber placer, no, el pecado, no hagas eso, no, hay que hacerlo. El hombre tiene capacidades más altas, está sediento de amor. Y todas estas cuestiones, miren, dice, el placer limita las posibilidades de apreciar y valorar la sexualidad humana. Si mi visión es hedonista, voy a fracasar. Porque el problema es que todo lo voy a ver placer. Y entonces el placer es epithelial, es glandular, el placer es solamente un momento. Entonces, la felicidad es un estilo de vida. Yo a mis pacientes les digo, ¿qué es la felicidad? Es un estilo de vida. Esa es la permanencia. Pero el placer, un ratito, el clímax, me llevo aquí ahorita un ratito, qué lindo, qué precioso, y después se apagó. O sea, el placer es transitorio, la felicidad es permanente. Unidad de la persona, eso es lo que también hay que mencionar, que la sexualidad es una incorporación a la personalidad. O sea, hay cognitivo, miren ustedes, hay área cognitiva, hay área conductual, hay área afectiva, está la intuición, está el querer, está el hacer, está todo, y también está la sexualidad, como un área que integra la personalidad. Si miren ustedes lo psicológico, lo social, lo cultural, todo eso está acá en nuestro ser. Entonces, la sexualidad es parte de él. Por eso decimos, si nosotros cambiamos, acuérdense de la personalidad que hemos hablado, si nosotros modificamos, entonces la sexualidad va cambiando, va modificando. No es lo mismo la sexualidad que yo he tenido de niño con la sexualidad que tengo ahora. ¿Se dan cuenta? Ha ido evolucionando progresivamente en el curso de mi historia sexual, de mi historia individual. Ha ido evolucionando. Por supuesto, para mí, alguien dice que evolucionan para más, será involución, será eso, seguramente. Complementariedad. El gran problema del varón y la mujer es que no hay sentido de complementariedad. ¿Y qué piensa en complementariedad? ¿Qué dice? Mi media naranja. Ese es el gran problema también. Mi media naranja. Eso es incompleto. O sea que si yo no me caso, no soy feliz, yo debo estar. Por eso dice, si me caso, ella me va a hacer feliz. O si la mujer puede pensar, si me caso, él me va a hacer feliz. Ese es el error. Y por eso hay feminicidio, masculinicidio y todos los idios. Ese es el problema, porque el concepto está, como dice su compañero, los estereotipos nos han invadido a tal extremo. Yo creo, sí, ¿dónde está mi media naranja? Y si no hay media naranja, mi medio limón, ¿qué será? Estamos pensando en cosas negativas.
¿verdad? Entonces lo que tengo que decir, yo soy complejo, pero yo tengo lo que ella no tiene y ella tiene lo que no tengo. Complementariedad. Y entonces ella es diferente, yo soy diferente, pero somos iguales. Iguales, pero diferentes. Es un término interesante. Claro, filosofía. Iguales, pero diferentes. No, iguales, ¿cómo va a ser diferente? Algo que fácil. Es la locura de la filosofía. Y entonces tienen, es la importancia de complementariedad entre el hombre y la mujer. Identidad de género también, eso es lo que ya hemos conversado algo. Hay la diferencia entre el hombre y la mujer. Miren ustedes, idénticos como personas sexualmente diferentes. Hormonas, ahí están las hormonas sexuales, ahí es lo que pregunté, ¿no? Diferencia cuantitativa y cualitativa. No es lo mismo la progesterona o la testosterona que tiene la mujer con la testosterona que tiene el varón. En esencia, no es lo mismo. En calidad, pero obviamente en cantidad tampoco. ¿No? Esa es la diferencia. Cantidad y calidad. Y a nivel cerebral, ¿qué pasa? Ahí está. En el hombre hay funciones asimétricas. El hemisferio izquierdo ahí tiene capacidad lingüística y el hemisferio derecho capacidad visoespacial. En la mujer funciones simétricas. No es que la mujer a veces también se da, ese es el problema creo que del feminicidio, porque una mujer dice, yo tengo dos cerebros y usted tiene un cerebro nomás. Y hasta es que se cree superior también la mujer. No se trata de ser superior, somos iguales. La mujer tiene la misma, claro, tiene unas modificaciones. El hombre también tiene esas características. O sea, los dos tenemos con las características un poco diferentes, pero no nos hacen superior. No, ella no tiene un bajo, o yo tengo lo que ella no tiene, por lo tanto yo voy a, el machismo, ¿no? Surge ahí el machismo, porque lo voy a dominar, ¿no? Porque no tiene el hombre de la ínsula, yo tengo bien desarrollado, no así no es así. Entonces ahí está otro problema serio. Lenguaje, densidad neuronal, también la densidad viene de las neuronas a nivel especialmente en la mujer, ¿no? Y a nivel cognitivo, la mujer realiza más tareas intelectuales simultáneas. El cuerpo calloso es más denso en la mujer, imagínense ustedes. Ese cuerpo calloso lo han estudiado muchos anatomistas y fisiólogos y han demostrado que es más denso en la mujer que en el hombre. El cerebro del hombre es más capacitado para concentrar. ¿Se dan cuenta? Uno es más, otro es un poquito menos. No hay que uno es más y el otro inútil. No, así no es. El cerebro masculino, ahí está. El cerebro de la mujer. Asociación de ideas más fácil. Asocia ideas. Mucho más, identifica emociones con más precisión. Emociones le afectan más. Muy sensible, la mujer es muy sensible. Por esa razón, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mejor capacidad para el lenguaje, mayor habilidad para movimientos finos. Por eso el detalle finito, la mujer. La característica, no, el hombre más tosco. No tampoco es bruto, pero es tosco. Ricardo Palma decía, no, sin bruto salvó a Roma, ¿por qué diablos tanto brutos el no nos salva? Pero no se trata de brutalidad, sino somos inteligentes. Hombre y mujer somos inteligentes, no hay ninguna diferencia. No, que es más inteligente que yo, no, así no. Ni yo, ni tú, nada, somos iguales. Y ya, entonces a nivel psicológico, cerebro masculino es más estructurado para la empatía. Miren, la mujer es más empática, ¿no? El cerebro del hombre más para entender y construir sistemas. El hombre tiene como muestra su agresión física y directa. Nosotros somos directos, ¿qué te pasa? Ahí mismo, pero la mujer no, la mujer es satírica, ¿no? Sabe cómo hacerlo. Tiende más las formas indirectas de agresión. Modulación del impulso. El impulso sexual puede ser automodulado por factores psicológicos, claro. ¿Quién modula nuestra sexualidad? La sociedad. Nos está modulando permanentemente factores psicológicos de lo que yo tengo, ¿no? Cómo está constituido mi estructura
estructura del sistema nervioso. Es muy importante la estructura del sistema nervioso. Eso nos va a dar la configuración de una personalidad. Si hablamos de que la estructura del sistema nervioso nos confiere personalidad inestable o estable, significa entonces que si yo soy inestable desde el punto de vista de mi personalidad, quiere decir que mi sexualidad también va por ahí. Hay algo, si está alterado mi personalidad, algo debe estar fallando mi sexualidad. Por eso es muy importante que se cuide la personalidad en su conjunto, porque una partecita, como decía, una alícuota de la personalidad es la sexualidad. Por eso es muy importante cuando uno ve un paciente, yo exploro generalmente la sexualidad. ¿Qué tal? A veces digo, doctor, estoy triste, no quiero llorar todos los días, no quiero suicidar. Y tiene apetito, no tengo nada. ¿Y cómo ha sido? O sea, que una relación de 2 años y se fue. ¿Cómo fue? Lo boté, después tuve otra relación, una chica, después lo boté. Después sí, peleamos, total 3, 4, esa inestabilidad emocional. Entonces nos está indicando cómo empieza su relación. Ah, sí, me masturbo todos los días, todas las cosas interesantes se exploran a través de la sexualidad. Y entonces uno va a decir, ¿cómo es él? Porque al final las alteraciones de la sexualidad traducen alteraciones de la personalidad, ¿no? Eso es interesante. Conductas sexuales saludables, ahí está. Es más saludable en la adolescencia no tener relaciones sexuales. ¿Cuándo decimos que tenemos que tener? ¿Cuándo empezamos a tener relaciones sexuales? A veces dicen, no, yo tengo ya muy mayorcito, como dicen los papás. 17 años, ya cumplí 17 años, ya hay que debutar, vamos a debutar. Así dicen, ya está grandecito, ya está macho, ya como yo. Vamos, al chompa. Sí, bien malos son los papás, son malos. ¿Cómo le van a debutar? Yo le he dicho, van a debutar así. ¿Por qué no lo debutas, Lucas? Me dice agarrar carne, no, dice, debutar a mi hija, no, es bien el machismo. Acá debuta el hombre y el hombre, ¿por qué la mujer no debuta? Bravo, ¿no? Pero son hijos, al final el problema ya es ¿por qué el hombre qué corona tiene el hombre? No debe debutar. Eso no, dice, bravo. Ya, el amor, ¿no? De lo físico a lo claro, es un factor importante de lo físico, porque al final es físico lo que tenemos, ¿no? Físico, palpo, yo agarro, entonces es físico, pero eso va después a lo psicológico y después va a lo espiritual. Es un conjunto, es personalidad, no es cuestión de que yo tengo sexo como animalito, yo voy a unir mi pene con su vagina, no, así no es. Cuando yo tengo sexo con una mujer, hombre con una mujer, estoy uniéndome a ella toda mi personalidad, toda, y ese es el problema serio. Por eso no, ya yo tengo un ratito allá, sí, así dice mi paciente, así dice todo eso de mis pacientes hablan así, doctor, sí, y por eso está sufriendo, ¿no? Ya, la sexualidad, ya le he dicho lo importante, cuando dicen ¿qué es la sexualidad? A ver, ¿qué es la sexualidad? Parte de la personalidad. Parte de la personalidad. Y eso es una explicación fenomenal, ¿no? Porque es parte de es un área así que, como la personalidad, yo me comporto así, como te veo, así está comportándose sexualmente. Eso es interesante. ¿Cómo se comporta uno? Así se comporta sexualmente. Ahora la dimensión, ahí está, 3 dimensiones que traigo, o por lo menos 2, si es que lo juntamos, la dimensión biológica y la dimensión psicosocial. Vamos a ver esas 2 dimensiones, me parece interesante para mí. Sexualidad, y ahí está el concepto de sexualidad de otra forma, por cierto, ¿no? Ese interactúo, claro. ¿Y quién es la personalidad que interactúa? Yo interactúo constantemente con la sociedad. Eso es personalidad. ¿Se dan cuenta? Psicológico, biológico.
prácticamente, ¿por qué me está diciendo todo parecido a la personalidad? Porque es una parte de la personalidad. Y entonces si falla la personalidad, ya casi, es decir, si falla el todo, a ver, estudiante de medicina, si falla todo, ¿cómo está el interior? Todo falla, ¿no? Todo falla. Entonces, la linfota está fallando. Entonces, miren qué importancia manejar ese constructo, ¿no? La sexualidad parte de la personalidad. Y ahí está su resultado. La sexualidad tiene carácter personal. Claro, si le preguntaran, ¿saben cuántos tipos de sexualidad existen? ¿Cuántos tipos hay? Hay cuántas personalidades existen. ¿Captan eso? Miren, es interesante. O sea, ¿cuántas personalidades hay? Cada uno tiene su personalidad. Cada uno tiene sexualidad. Yo practico mi sexualidad. Bueno, no podemos hablar. Y el paciente practica su sexualidad, que no practica mi sexualidad. Entonces yo tengo que ver, el paciente practica su sexualidad. ¿Verdad? Eso es importante. Cada paciente tiene su historia personal de sexualidad. Entonces no digan que colectivo, no, la sexualidad es humana, no. Miren la grandeza que ustedes dan. Ahora minimicen esta situación y se vayan al foco personalísimo. La dimensión biológica. Todo lo que es biologismo significa pues físico, ¿no? Físico, fisiológico, hormonal, toda esta cosa, esa es la dimensión. La piel, claro, es decir, todo lo que es hormonas, todo lo que es reacción frente a una situación sexual va a provocar aspectos fisiológicos en nuestro organismo. Todo eso es dimensión biológica. Y se va a dar desde el nacimiento, la infancia, por el tiempo. Fíjese, eso es lo interesante. Se da en toda nuestra vida. No es que nosotros no tengamos sexualidad en la infancia. No es que Freud dijo eso. No, a margen de lo que haya dicho o no haya dicho Freud y Carlos Gustavo Jung también. El infante tiene sexualidad, todos, pubertad, adolescencia, adultez, incluso nosotros los ancianos. Yo me considero anciano, pero no importa. ¿Ya? Pero es importante que todos practiquemos la sexualidad, o mejor dicho, practiquen la sexualidad de sus pacientes. Entonces, ustedes no practican sexualidad. Ay, está bien interesante. Ustedes practican sexualidad, aunque no coitalidad. Ahí está. Abstinencia coital. Dimensiones psicológica y social. Hasta otra dimensión. La persona, miren, cada persona tiene una actitud sobre fíjese, cada persona, fíjese la singularidad. Cada persona, nada que es un montón, no. Cada persona tiene una actitud sobre la sexualidad, sea facilitando o sea inhibiendo. A veces son chuchos, ahí también no importa, pero es su sexualidad. No podemos decir, no tienen sexualidad. Una sexualidad inhibida, podemos decir. Por ejemplo, cuando yo he visto, noten esa diferencia. Cuando yo he ido a trabajar en la Puna, ¿qué he encontrado? Campesinos, gente campesina, gente primitiva, que no tiene radio, televisión. ¿Qué hacen? En su cama, yo he ido hasta la meseta del Bombón, que es, y ya un poquito me voy al cielo. De hecho, así que he ido al cielo de Perú. Entonces, esos primitivos gente, ¿cómo hacen con sus serranos? Se meten, hace frío, ¿qué hacen? Ya la mujer ya no para bajar el calzón, no baja el calzón porque no hay calzón. No tienen abrión, entonces levantan su falda y ¡pum! Le introducen el pelo. Y ahí sacan el pelo y ahí terminan. Hijos, 2, 3, 4. La pregunta, ¿hay sexual? El problema es que hay una sexualidad ignorada por ellos, porque es la culpa del Estado. El Estado no ingresa, no llega ahí, entonces no hay sociedad, no hay cámaras, no hay nada, no hay desarrollo social. Si no hay desarrollo, ¿cómo voy a esa gente que venga aquí después? Ya, eso es otra cosa. Porque la sociedad nos imprime eso. Pero ellos no conocen nada de eso. Entonces, creen que la sexualidad es coitalidad. Para ellos la sexualidad es coitalidad. Introducir y sacar, nada más que eso. Eso lo hace el animal.
Pero nosotros los seres humanos tenemos arte, por algo es arte, no será ciencia, pero es arte, el arte de nuestra personalidad. Miren cuando dice, cuando surgen problemas sexuales genera ansiedad, claro que es un problema muy serio. Esto de la sexualidad es un tratamiento desde la infancia, cómo se debe manejar en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, todo. Se debe saber manejar. Deben haber expertos sexólogos, pero no sexópatas. Desgraciadamente hay sexo. Ahí está pornografía, ahí está la porno, y lo induce, y eso está mal. No debe haber personas que tienen alterada su personalidad para hablar. Por eso cuando le decía, un curso de sexología debe estar muy bien supervisado, porque no es el curso de sexología lo mismo en la niñez, lo mismo en la adolescencia y lo mismo en la vida. Definitivamente que no. Y eso debe ser un experto uno que maneje eso. No es cualquiera, porque cualquiera lo puede decir, ya, entonces hagamos como yuca, y eso está mal. Claro. Desarrollo de la sexualidad, vamos a ver, desarrollo de la actividad psicosexual mejor, ¿no? Este desarrollo de la actividad psicosexual implica que la persona debe desarrollar psicológicamente y sexualmente. ¿Qué área de importancia tiene esto? Vamos a ver algo de este desarrollo psicosexual. Desde la infancia, miren ustedes, la infancia juega un rol importante, eso tienen que anotarlo. La infancia juega un importante rol en la vida futura de la persona, de la sexualidad. Si yo tengo una sexualidad desinformada, alterada, modificada, perturbada, definitivamente yo voy a tener una sexualidad adulta también deformada, alterada. Entonces quiere decir que depende de mi infancia. Por eso es importante cuando un paciente viene con trastorno trastornos sexuales, yo tengo que ver cómo la infancia. Y si la infancia ha transcurrido con estas serias perturbaciones en la sexualidad, voy a colegir de que se trata de un problema de ese tipo. Entonces, miren, creo que capten porque es importantísima esta etapa de no se debe quemar etapas. Aquí no llega, ya la infancia, no, él no conoce, no sabe. Él está bebito, todavía no sabe, no siente, no parece. No, señores. Él percibe todo en el ambiente. Y eso deja huellas al final de su vida. Ahí están los factores en la infancia, miren la importancia que tiene la pauta de crianza, ¿no es cierto? Eso es lo que yo le estoy diciendo. Claro, es importante. Las características de esta etapa, miren, la sexualidad tiene su base, miren, eso es un dato importante, tiene su base en la sexualidad infantil. La sexualidad en su totalidad tiene como base la sexualidad infantil. Miren, otro dato, algo que es importante, lo genital, no está hablando de lo sexual, lo genital, lo coital no tiene importancia en la sexualidad infantil. Ellos desarrollan su sexualidad a la usanza infantil. Entonces, no puede decir, no, ¿cómo va a tener sexualidad? El niño no tiene, tiene todas las características, es una persona sexuada. Juegos sexuales, esa curiosidad, yo quiero meter el dedito acá, así como eso también. Está viendo diferencias entre su hermanita, porque su hermanita está mocha y el otro tiene su palito. Todo eso está viendo. Le interesa saber por qué. Y a veces pregunta a su mamá, papá, y el papá dice, cae malcriado, cae cochino, eso es sucio más. Ese es el grave, porque no se sabe formar ni informar al niño. Es un serio problema en la infancia, no se trata de tener hijos por tener. Primer año de vida, ahí está. De los 2 a 6 años, todas las características que ustedes puedan leer y ver cómo es el niño en su cuerpo, ese desarrollo que está mirando su cuerpo y está mirando el cuerpo de los demás. De los 7 a 10 está aumentando, fíjense, la autonomía que hay en el niño. Poco a poco va desarrollando.
En la adolescencia, que incluye la pubertad, ahí está, una situación de transición entre la infancia y la adolescencia. Aquí el problema viene de la menstruación, ¿no? La menstruación, en las mujeres, ¿no? La mama que se va desarrollando. Ahí escuchamos los senos no son senos. Senos tangente, cotangente, secante, cosecante, no. Este es mama. La mama va creciendo, va haciéndose turgente. El pene del hombre primero es un palito, después se va engrosando, se pone hueso, como un tronco. Y después se va hiperpigmentando, se va haciendo más negrito. Antes así, después van a ser los vellos pubianos, tanto en el hombre como la voz. O sea, diferentes características físicas que están saliendo y los niños que están desarrollando se dan cuenta. Y por eso se van manipulando hasta que llegan a la excitación. Normal, una evolución normal en los niños. Ahí están los cambios físicos. Los vellos, la masturbación. Y ahí está la aparición de vello pubiano, tanto en el hombre cuanto en la mujer. La primera eyaculación del semen, que es el inicio de la pubertad. Cambios psicosexuales, ahí está, aparece un interés por el atractivo físico. Claro, ya le atrae el sexo opuesto, normalmente. El problema de la adolescencia es cuando le dan una serie de valores en la casa y se encuentra con otro tipo de valores en la sociedad. Y ahí él tiene que elegir. El gran problema, el papá, la mamá lo han orientado, lo han canalizado bien, y él sabe que no debe dañar, si fuera así, no debe dañar, no debe maltratar a su hermano, a su mamá, nada. Pero de pronto se va a la escuela y ¿qué mira? Violencia, agresión. Y entonces, él no dice así, pero se interpreta así. ¿Cuál escojo? ¿Lo que me han formado o lo que me están formando en la escuela, y cuando veo que hay pandillas que se drogan y todo eso? Va a depender de su decisión, cómo está formado. Claro, de ahí entonces va a ir desarrollando y va a decir no, asertividad, ¿no? Cuándo decir no, cuándo decir no, o cuándo decir sí. O sea, quiere decir que, fíjese, esa formación le va a decir no a la droga, sí a esto, no a esto. Y si está así, medio churulete, va a ser bravo la cosa para decidir, no va a poder decidir.